Hola, bienvenidos a Reset Life. Qué gusto me da saludarles, familia, queridos amigos. Gracias por acompañarnos y conectarnos esta noche para estar con nosotros. Recibe este poderoso mensaje de la palabra de Dios que te va a inspirar para vivir de manera sobrenatural, en una fe desafiante, porque el tiempo que estamos viviendo es un tiempo que sabemos ha sido un tiempo como nunca lo habíamos vivido, pero sabemos que nosotros adoramos y servimos a un Dios poderoso que nos ama y que Él nos da la capacidad para vivir por fe de una manera sobrenatural. Así que este es un tiempo, querida familia, queridos amigos, para reinventarse, para reiniciar, para volver a Dios con todo nuestro corazón y vivir en todo el potencial que nos ha sido dado desde el cielo. Te invito para que nos acompañes cada miércoles en este horario en Reset Life, y también para que tú apoyes nuestro canal Vive Sin Límites TV en YouTube. Tú puedes entrar ahí en nuestro canal y vas a encontrar un álbum de Reset Life si tú quieres nuevamente revisar las conferencias que hemos estado compartiendo con ustedes, y también todo nuestro playlist, nuestro álbum de Reset Life 2020 que hemos estado compartiendo durante todo este año. Bien, familia, pues el día de hoy vamos a estar compartiendo con ustedes el tema que le hemos llamado Actívate en el discipulado para vivir en una fe desafiante. Y vamos a ver lo que nos dice la palabra aquí en esta presentación, que me gusta compartir aquí con ustedes. Vamos aquí a entrar en nuestro tema. Nuestro tema de esta noche: actívate en el discipulado para unirte a una fe desafiante. Sí, lo que estamos viendo es la importancia que nosotros no nos quedemos como congregantes ni como creyentes. El Señor Jesús no nos llamó a congregarnos, no nos llamó a ser creyentes, Él nos llamó a ser seguidores, a ser discípulos suyos. Y la palabra discípulo viene de la palabra griega akoloutein, que significa seguir. Así como los soldados en la batalla siguen al capitán, así como un siervo sigue a su amo, de la misma manera el Señor nos llama a ser sus seguidores. Así que actívate en el discipulado para unirte a una fe desafiante. Tú necesitas entrar en un programa de crecimiento y transformación permanente, porque nos ha llamado Dios a vivir una vida sin límites. Así que, contrario a lo que muchos piensan, la vida cristiana no tiene un tope. La vida cristiana constantemente estamos viviendo en una transformación. Por esa razón es que el discipulado es indispensable para que nosotros de esta manera podamos conectarnos y vivir unidos como las ramas están unidas a la vid. Jesús dijo: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Él dijo: yo soy la vid, ustedes son las ramas. Él dijo: separados de mí nada pueden hacer. Cuando nosotros nos unimos de esta manera a través de un discipulado, lo que está sucediendo es que nuestra vida está siendo transformada a través de la presencia y la palabra de Dios. Y de esta manera es como nosotros estaremos uniéndonos a una fe que nos dará la habilidad para desafiar el tiempo que estamos viviendo. Así que Jesús declaró lo siguiente aquí en Marcos 9:23: si puedes creer al que cree, todo le es posible. Esto fue algo que Jesús dijo a un papá que estaba desesperado por ayuda. Había traído a sus discípulos, a los discípulos de Jesús, a su hijo que necesitaba liberación. El jovencito sufría desde niño y él estaba desesperado. Y él le dijo al Señor Jesús: si puedes hacer algo, hazlo, por favor. Y Jesús le dijo, en una versión dice que él respondió: si puedo hacer algo, más bien si puedes creer al que cree, todo le es posible. Esto es maravilloso. El Señor está diciendo que el problema no es si Él puede sanar cualquier enfermedad. El problema no es si Él puede hacer milagros, si Él puede manifestarse a nuestra vida. El problema no es si Él puede dar una respuesta a lo que estamos viviendo. El problema no es si Dios puede abrirnos puertas de oportunidad en los negocios, si puede ayudarte a conseguir un trabajo,
si Él puede restaurar tu familia, si Él puede sanar tu matrimonio. Ese no es el problema, porque a través de Cristo Jesús la Biblia declara que Dios ya hizo todo para que nosotros ahora podamos vivir en una vida nueva y abundante. Lo que tú necesitas saber, queridos amigos, es que Jesús vino del cielo para dar respuesta a la terrible condición de la humanidad, y esa respuesta ya ha sido dada a través de Cristo Jesús. Por eso Jesús dice aquí, no se trata de lo que yo pueda hacer, el problema no es lo que yo pueda hacer, claro que Él lo puede hacer, porque para Dios en verdad nada es imposible, pero Jesús dijo, si tú lo puedes creer, si tú puedes creer, al que cree, dijo el Señor, todo le es posible, si tú puedes creer. Entonces aquí se trata de que nosotros crezcamos en la fe, que nosotros podamos de esta manera unirnos a la fe desafiante, como las ramas están unidas a esta vid verdadera. Así que estamos viendo aquí entonces que Jesús hizo un llamado, hace un llamado para seguirle como discípulos suyos. Dice la Escritura, si alguno quiere venir en pos de mí, dijo Jesús, si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo. Si alguien quiere seguirme, necesita negarse a sí mismo, negarse a vivir la vida por sí mismo, negarse a vivir en la vieja naturaleza, en nuestra propia condición humana. No podemos seguir a Jesús viviendo como antes. Y esto es algo que todo este tiempo yo siento que Dios está hablando a lo más profundo, a lo más íntimo de tu corazón. Él te está llamando a un cambio radical de vida. Tú no puedes seguir viviendo como has vivido siempre la vida. Yo sé que en este momento muchas personas solo ansían, están ansiosos por regresar a la antigua normalidad. Y lo que hemos visto durante estos meses, ya vamos para 5 meses de estar viviendo bajo la amenaza de este virus, es que realmente las cosas van a continuar de esta manera hasta este fin de año y el próximo año. Aún ya se nos ha dicho que se dio una noticia para México, y es que ya está en camino una vacuna que las autoridades sanitarias piensan que podría ayudar a aliviar la situación, porque lo que estamos viviendo en México es una verdadera tragedia. Ya México está llegando a los 60,000 fallecimientos. Y yo sé que las personas están ansiosas por regresar, pero al mismo tiempo hay mucho miedo y mucho temor todavía por el riesgo de contagio. Así que las condiciones no cambian, las condiciones no mejoran, no pasamos en el mejor de los casos del semáforo naranja, y no se sabe hasta cuándo realmente hay una reapertura total de todas las actividades. Así que en verdad que nosotros necesitamos en estos momentos, necesitamos ser fortalecidos en nuestra fe, en nuestro corazón. Yo percibo que hay personas que ya no quieren continuar viviendo de esta manera y ansían regresar a la antigua normalidad, pero lamentablemente las cosas no cambian, no mejoran. Sin embargo, nosotros sí podemos dejar de vivir como hemos vivido siempre la vida, y podemos hacer que este tiempo sea verdaderamente provechoso. Es nuestra elección hacer que el tiempo que estamos viviendo sea un tiempo provechoso, un tiempo en el que podamos vivir lo que nos dice la Biblia en Romanos capítulo 8, desde el verso 28, donde nos dice ahí la Escritura que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Qué maravilloso saber que cuando unimos nuestra vida y seguimos al Señor Jesús, cuando nosotros nos negamos a vivir nuestra vida como la hemos vivido siempre, nos negamos a vivir de acuerdo a lo que sentimos, por lo que vemos, de acuerdo a lo que escuchamos en las noticias, necesitamos negarnos a vivir de esta manera, gobernados por toda clase de emociones destructivas, tóxicas. Necesitamos negarnos a vivir gobernados por pensamientos negativos, de derrota, de desánimo, de pérdida de la esperanza. Necesitamos negarnos a vivir aún en nuestras propias capacidades. Muchas personas siguen confiando en sus propias capacidades, pero necesitamos reconocer que tenemos un límite y que estamos limitados por nuestra condición. En verdad, lo que se está viviendo en todo el mundo ha demostrado cuán frágil es la humanidad y cómo este virus ha parado la economía, ha causado la pérdida de empleos en todo el mundo, está colapsando en todas partes la vida ya no es normal, ya no es la misma en ningún lugar del mundo. Entonces,
pero sin embargo nosotros sabemos que podemos vivir una vida sobrenatural. Dios no nos ha llamado a unirnos a una religión, queridos amigos. Dios nos ha llamado a unirnos a Él, a vivir en una relación personal con Él y negarnos a vivir de esta manera, gobernados por nuestros criterios, por nuestra propia sabiduría. Muchas personas están realmente agotadas, tratando de salvarse a sí mismas, tratando de enfrentar la realidad que estamos viviendo, y se vuelven las cosas tan complicadas, tan difíciles. Tú necesitas entrar en un tiempo de descanso. La Biblia nos dice que al entrar en la fe, entraremos en un tiempo de descanso. Jesús dijo, vengan a mí todos los que están trabajados, todos los que están cargados y cansados, y yo les haré descansar. Jesús dijo, mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Cuando nos unimos al Señor Jesús, encontramos descanso, porque la fe comienza a trabajar por nosotros. Por eso, como dijo Jesús, necesitamos ir en pos de Él, necesitamos seguirle a Él, y los pasos de Jesús son pasos donde Él fue a la cruz a morir por amor a nosotros, se negó a sí mismo, y dice la Escritura que tomó la muerte de cruz, una muerte terrible, indignante, pero lo hizo para salvarnos. Así que Él lo hizo para, de esta forma, al unirnos a Él, hacer morir en nosotros todo nuestro pasado, hacer morir en nosotros nuestra debilidad, hacer aún morir en nosotros nuestra capacidad en la cual confiamos. Entonces necesitamos seguirle, porque Jesús dijo, todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, dice el Señor Jesús, la hallará. Este es nuestro llamado al discipulado. Por eso necesitamos, queridos amigos, querida familia, entender dos principios muy importantes en este tema. Número uno, aprende a rendirte y a depender de Dios totalmente. Y número dos, aprende a conectarte en la adversidad, porque muchas personas en medio de la adversidad se desaniman tanto y se alejan de Dios, empiezan a buscar respuesta por otro lado. No, aprende a conectarte en la adversidad, en medio de las dificultades, aprende a permanecer unido al Señor, porque esa es la única manera de vivir en victoria, de avanzar en este mundo. Y esto sucederá si nosotros aprendemos a ser llenos cada día del Espíritu Santo. Así que eso es lo que vamos a ver el día de hoy, la importancia de aprender a rendirnos, la importancia de nosotros rendirnos al Señor. Y esto consiste en que nosotros, como dice la Escritura, como Jesús nos dice en la vid verdadera, dice que separados de Él nada podemos hacer. Una rama cuando se separa, tú quizás has visto en algún momento cómo se ve una rama cuando es cortada del árbol. Saben, yo muchas veces me he encontrado por la calle, me he llegado a encontrar ramas cortadas, como que alguien podó alguna planta, y ahí he visto esa rama cortada y se ve que tiene vida. Esa es la apariencia de la vida, porque la rama no se seca de inmediato, pero entra en un proceso de corrupción donde se va secando, y de la misma manera ocurre con nosotros cuando perdemos conexión con el Señor. Por eso es tan importante la lección de la vid verdadera que Jesús nos enseña nuevamente en la palabra. Y yo quiero una vez más compartir contigo aquí en las Escrituras lo que Él nos dice en Juan capítulo 15, donde aquí nos dice en esta versión: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el que la cultiva. Si una de mis ramas no da uvas, la corta, pero si da uvas, la poda y la limpia. Observa que hay dos procedimientos. Uno, cuando una rama no está dando fruto, cuando en el viñedo, cuando en la vid no hay fruto, dice que la corta o la quita. Y la palabra en realidad significa levantar. Así que lo que esto quiere decir es que las personas se desconectan cuando dejan de vivir de acuerdo a lo que realmente nosotros somos. Cuando estamos luchando por sobrevivir, pero no nos damos cuenta quién en realidad nosotros somos. Cuando nosotros hemos sido trasladados a Cristo y estamos viviendo nuestra vida en Cristo, estamos viviendo en una nueva identidad. El reino de Dios consiste, vivir bajo el reino, quiere decir que vivimos bajo el dominio y la influencia de la verdad. Y la verdad de Dios nos dice que nosotros tenemos una nueva identidad. Saben, es maravilloso, queridos amigos, reconciliarse con Dios. Es la experiencia más increíble que tú puedas vivir. Cuando tú te reconcilias con Dios,
cuando tú te das cuenta y aceptas que el sacrificio de Jesús fue suficiente para que tú seas perdonado. Es maravilloso. Dios te llama a salir de una religión de obras, de buenas obras, de buena conducta, donde las personas religiosas piensan que su comportamiento les permitirá ser aprobado por Dios. Y sin embargo, mientras están viviendo en esa religión de obras, no están seguros de si van a ir por toda la eternidad con Dios. Tienen la esperanza de que cuando llegue aquel día, Dios pueda aprobarles por todo lo que hicieron y también por lo que no hicieron. Pero eso no es lo que nos enseña Jesús en la Biblia. Lo que nos enseña es que en realidad, cuando nosotros nos reconciliamos con Dios, estamos poniendo nuestra confianza en el sacrificio de Jesús y entendiendo que Él ya murió y fue juzgado. Y por eso nosotros no tenemos ya que ser juzgados ni condenados, porque Cristo incluso fue juzgado de esta manera por causa de nuestros pecados. Él sufrió como si hubiera sido un pecador, siendo Dios y viviendo una vida perfecta y viviendo en la justicia de Dios. Por esa razón es que la vid necesita ser quitada, las ramas o levantada del lugar donde están en el suelo. Cuando nosotros hemos perdido nuestra identidad al vivir por lo que estamos viendo, por lo que oímos en el mundo y no nos damos cuenta quién verdaderamente somos, somos esa rama que el Señor tiene que levantar. Pero también hay quienes están dando cierto fruto y dice que en este caso el Señor poda y limpia. Y todos sabemos que las plantas cuando son podadas, pues crecen mucho mejor. Entonces está diciendo que hay un trabajo que Dios está haciendo en nuestra vida para hacer de nosotros una rama que sea más fructífera y de más fruto. Ahora el Señor nos aclara aquí que nosotros ya estamos limpios por las palabras que Él ha dicho, que dijo a sus discípulos y que también son para nosotros. Y esta palabra que dijo precisamente fue esto que he comentado. Jesús habló de que era necesario que sufriera la muerte por causa de los ancianos y que Él resucitaría al tercer día. Entonces esto nos habla de que a través de su sacrificio ya hemos sido limpiados, hemos sido perdonados y esto es maravilloso. Dios ya nos ha perdonado. Entonces dice, nosotros ya somos limpios. Así que, sin embargo, dice, sigan unidos a mí, verso 4, como yo sigo unido a ustedes. Así que fíjate la responsabilidad de la que nos habla aquí. Es nuestra decisión cómo vamos a vivir nuestra nueva vida en Cristo. Si vamos a vivir solo un domingo en una transmisión, la vida cristiana, o si vamos a estar conectados con el Señor en un discipulado. Él dice que nosotros sigamos unidos para que Él siga unido a nosotros. Así que ahora es nuestra la responsabilidad. Quizás haya personas que sientan que Dios está lejos, que no les escucha, que no ha habido respuesta a su clamor o a lo que ellos han pedido al Señor en este tiempo tan difícil. Pero eso es algo que a veces sentimos y que no es verdadero. Muchas veces nuestro corazón, nuestras emociones y lo que sentimos opera como un enemigo en contra de nuestra fe. Nosotros tenemos que aprender a identificar este conflicto y darnos cuenta que el Señor dice que si nosotros seguimos unidos, Él seguirá unido a nosotros. Por tanto, Él no se ha ido a ninguna parte. Él está aquí con nosotros. Él vive en nuestro corazón, pero necesitamos permanecer unidos. La palabra permanecer significa retener, también significa retener. En otra versión se dice así: permanezcan unidos a mí y yo permaneceré unido a ustedes. Así que permanecer es retener, significa retener su presencia en nuestra vida, retener su palabra y su verdad en nuestra mente y en nuestro corazón. Y por eso dice, una rama no puede dar uvas de sí misma si no está unida a la vid. De igual manera, ustedes no pueden dar frutos si no permanecen unidos a mí. Así que observa, no podemos dar fruto. O sea que hay un fruto que Dios nos llama a dar, que Jesús nos ha llamado a dar un fruto en la medida en que estamos unidos a Él. Él dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece unido a mí y yo unido a Él da mucho fruto, pues sin mí no pueden ustedes hacer nada. Así que Jesús aquí habla de 3 niveles de fructificación: dar fruto, dar más fruto y dar mucho fruto. Son 3 niveles de fructificación. Así que nuestra vida está en una constante transformación. Estar unidos al Señor hará que estemos en una constante transformación y vendrá un fruto de amor. Nosotros estaremos mostrando amor en toda nuestra manera de vivir. Por eso, cuando habla de los frutos del Espíritu, o el fruto del Espíritu, la Biblia se refiere al fruto del amor.
Y dice que los frutos el fruto del Espíritu es amor, paz, paciencia, benignidad, templanza. Entonces nos está diciendo que el amor es un fruto que se expresa de diferentes maneras. Entonces vamos a dar un fruto de amor, pero también vamos a dar un fruto de poder. Dios nos está llamando entonces a ser discípulos, porque al seguirle a Él y permanecer unidos a Él va a haber un fruto. Lo que el Señor está buscando es un resultado. Él quiere que nuestra vida sea transformada. Y es un fruto muy importante que tú tienes que identificar en tu carácter, en tus pensamientos y en tus emociones. Es un fruto que te hace vivir empoderado. Es decir, esta nueva identidad que hemos recibido por nuestra salvación en Cristo nos hace ser restaurados a un lugar de dignidad y honor. Esto quiere decir que somos empoderados, somos dignos, por tanto, al reconciliarnos con Dios, somos dignos de usar la autoridad y las llaves de autoridad que Dios nos ha dado. En este tiempo, querida familia, necesitamos vivir con autoridad. Dime cómo oras y te diré cuánta autoridad tienes. Dime si oras y te diré si tienes autoridad. Porque normalmente las personas que no oran es porque no están entendiendo nuestra verdadera identidad. Y no oran porque en realidad no creen que vaya a suceder algo en sus vidas. Y no creen que algo vaya a suceder precisamente porque no están viviendo en su nueva identidad. Y no están viviendo esta nueva identidad de honor y poder precisamente porque no están permaneciendo unidos a la vida verdadera, porque no están viviendo como discípulos, están viviendo como congregantes, como fans, ¿no? Que ahí de pronto, bueno, quizás no sea, quizás fan sea correcto, porque los fans son seguidores. Ustedes han visto cómo son los fans, siempre están atrás de su artista y lo están apoyando y siempre están pendientes de lo que dice y de lo que hace. Bueno, en realidad sí, fíjense, los fans son seguidores. Así que más bien, Jesús dice, yo soy la vid, ustedes son las ramas. El que permanece unido a mí y yo unido a él, da mucho fruto. Pues sin mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece unido a mí será echado fuera y se secará como las ramas que se recogen y se queman en el fuego. Si ustedes permanecen a mí, unidos a mí, si ustedes permanecen unidos a mí y si permanecen en mi palabra, aquí dice, fieles a mi enseñanza, fieles a mi palabra, pidan lo que quieran y se les dará. En esto se muestra la gloria de mi Padre, en que den mucho fruto y lleguen así a ser verdaderos discípulos míos. Entonces dice el Señor Jesús, yo los amo a ustedes, como el Padre me ama a mí. Permanezcan pues en el amor que les tengo. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Wow. Así que aquí nos está hablando tres claves muy importantes del discipulado. Nos está diciendo aquí el Señor Jesús un modelo de relación personal. A través de la vida verdadera, Jesús nos enseña un modelo de relación personal con Dios. Él está diciendo la importancia de permanecer en su amor. Así que observa, si tú permaneces unido al Señor, tú te sentirás amado y vivirás amado por Dios. No importa lo que esté sucediendo en estos momentos, no importa las amenazas que se levanten en contra de ti, en contra nuestra, no importa. Si nosotros permanecemos unidos, vamos a estar viviendo en su amor, sintiéndonos amados. Pero entonces dice el Señor Jesús que si tú permaneces en el amor, en su amor, también permanecerás en el amor del Padre. Así que el propósito de Jesús, al ser la vid verdadera, es llevarnos al Padre, para estar unidos al amor del Padre y vivir en el amor del Padre. Ahora dice que para que nosotros permanezcamos unidos, necesitamos obedecer sus mandamientos. Qué interesante, quiere decir que el Espíritu Santo está trabajando en nuestra vida para dirigirnos, y por tanto Él está hablando órdenes, hablando mandamientos a nuestro corazón. Si tú eres alguien que conoce la palabra, eres un discípulo, serás alguien que conoce la palabra. Si tú eres un discípulo, serás alguien que constantemente está metido en la palabra, está siendo enseñado, instruido en la palabra. Y la palabra está trayendo un cambio en tu mentalidad. Por eso Romanos capítulo 12, verso 1 y 2 dice, no se conformen a este siglo. No se conformen a lo que está sucediendo en el mundo. No se acomoden a la situación, sino sean, dice, transformados.
Entonces no se trata de acomodarse, de rendirse a lo que está pasando, se trata de ser transformado. Y dice que eso sucede al ser renovados en nuestro entendimiento. Dice, para que comprueben que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces un discípulo es alguien que, como dijo Jesús, permanece en su palabra, permanece fiel a la palabra del Señor, permanece sin alterar lo que la palabra dice, sino toma lo que la palabra dice y vive de acuerdo a lo que la palabra dice. Sometes tu mente, rindes tu mente a lo que la palabra de Dios te está diciendo. Así que de aquí podemos hacer una conclusión, y es que para rendirnos necesitamos nosotros, para rendirnos en medio del sufrimiento, necesitamos rendirnos en medio de la aflicción, dejar de luchar con nuestras fuerzas. Recuerdo que hace muchos años yo sabía de una instrucción básica. Yo por muchos años iba constantemente al Club Deportivo Chapultepec, que en su época fue el club más importante de México, acá el más nice. Y saben, allá había clases de natación y hubo un tiempo que dieron cursos de rescate. Y una instrucción básica de los instructores es que cuando una persona se está ahogando, tienen que dejarla. Cuando una persona está luchando con sus fuerzas para poder salir del agua, es mejor dejarla. Porque la instrucción es que si el salvavidas lo trata de salvar mientras la persona tiene fuerza, lo va a arrastrar con él hacia abajo. Y donde que las personas que se están ahogando en la desesperación, pues pueden tomar a alguien del cuello y no lo sueltan y pueden provocar también que se ahogue con ellos. Así que por eso la instrucción del salvavidas es dejar que las personas luchen hasta agotar sus fuerzas. Una vez que una persona que se está ahogando no tiene más fuerzas para salir del agua, es cuando puede entrar el trabajo del salvavidas. Porque en ese momento la persona se rinde. En ese momento la persona se rinde. Y cuando una persona se rinde de esa forma, entonces ya ha dejado de usar sus propias fuerzas, se ha negado a sí mismo, ha dejado de pelear en contra de la circunstancia y en ese momento puede ser rescatado. Recuerdo que les contaba que hace muchos años, cuando yo recuerdo que hice un viaje a Acapulco con unos amigos míos. Y bueno, yo en ese tiempo sabía nadar perfectamente bien y recuerdo que me metí a la playa y así disfrutando de la playa fui arrastrado hacia adentro del mar. Yo creo que estaba como a 300 metros de la playa y les contaba que de pronto cuando yo quise regresar a la orilla me di cuenta que braceaba y braceaba y no avanzaba en lo absoluto. De inmediato me di cuenta que no avanzaba. De inmediato me di cuenta que todo esfuerzo que yo hiciera iba a ser inútil. Hay momentos en la vida que tenemos que ser sabios y darnos cuenta cuando hemos llegado al límite y ya no podemos seguir adelante con nuestras fuerzas y necesitamos pedir ayuda. Y recuerdo que le levantaba los brazos a mis amigos desde que estaban en la orilla, pero como estaba tan lejos, además yo gritaba fuerte, tenía una voz así de trompeta que se oía, pero estaba yo tan lejos que por más que les gritaba, ellos no me oían y entonces me estaban saludando, pensaban que yo los estaba saludando, cuando en realidad yo empecé a entrar en una desesperación, ¿sabes? Porque sabía que todo esfuerzo que yo hiciera iba a ser inútil. Entonces, la verdad, empecé a sentir miedo. Sé lo que se siente sentir miedo de morir ahogado en el mar. Imagínate, qué terrible. Entonces yo tuve un sentir y ahora sé que es el Espíritu Santo, que es una de las 3 veces que me ha salvado en la vida el Espíritu Santo. Recuerdo que él me dijo, yo sin conocerlo, pero así Dios es de bueno, nada bajo el agua, nada bajo el agua. Díganme, ¿a quién se le iba a ocurrir la increíble idea de nadar bajo el agua? Nadie nadaría bajo el agua. Yo no sabía en lo absoluto que nadando bajo el agua podría avanzar, pues escuché esa voz y comencé a nadar bajo el agua y me di cuenta al salir de inmediato que sí avanzaba, así que empecé a nadar por abajo y de esa forma fue como llegué finalmente a la orilla. Así que esto es de lo cual el Señor nos está hablando. Cuando nosotros nos rendimos, tenemos que aprender a rendirnos al Señor. Rendirnos en nuestras emociones tan destructivas, tan tóxicas. Rendirnos cuando sentimos depresión.
Muchas veces quizás sentimos esforzarnos por sentirnos animados, sentirnos alegres, y lo que hacemos es tratar de esforzarnos en estar bien, pero necesitamos rendirnos. Necesitamos rendirnos entonces y presentarnos ante el Señor de esta manera, reconociendo nuestra necesidad y nuestra debilidad. Así que vamos a, por tanto, a ir concluyendo de esta manera. Aprende a conectarte en la adversidad siendo lleno del Espíritu Santo. Así es, dice la Escritura, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces necesitamos vivir en el poder del Espíritu Santo. Necesitamos recibir el Espíritu Santo, ser bautizados en el Espíritu Santo. La Biblia dice que cuando aquellos discípulos que permanecieron en Jerusalén, como Jesús les ordenó que no se fueran de ahí, que se quedaran ahí, Jesús se fue al Padre, se fue levantado hacia el cielo y les ordenó que se quedaran ahí porque recibirían la promesa del Padre y que el Espíritu Santo vendría con poder a sus vidas. Así que el Señor les habló de la importancia de vivir con el poder sobrenatural. Y tú puedes leer Hechos capítulo 1 y 2 para ver por ti mismo lo que la Biblia enseña sobre esto. Cómo comenzó la iglesia en ese tiempo. Comenzó con el poder sobrenatural del Espíritu. Todos necesitamos, por tanto, ser bautizados o sumergidos y llenos del Espíritu Santo para vivir la vida nueva con el poder sobrenatural. No llegaremos muy lejos con la vida nueva si no vivimos bajo el poder sobrenatural del Espíritu Santo. Por eso dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Así que ríndete. Cuando tú te estás dando cuenta que no puedes más, cuando te das cuenta que te cuesta tanto trabajo cambiar tus emociones, si te sientes tan triste, tan apesadumbrado, te sientes cansado todo este tiempo, te sientes tan cansado y fatigado de esta vida que hemos tenido entre confinamiento y entre restricciones para salir a la calle, para hacer otras cosas, tú necesitas la ayuda del Espíritu Santo. Dice que Él nos ayuda en nuestra debilidad. Así que lo que necesitamos, familia, es buscar la presencia de Dios, aprender a permanecer conectados en la presencia de Dios. Y algo que tú necesitas saber es que para que tu vida de intimidad con Dios, al orar, al hablar con Dios, al acercarte, tú tienes una llave muy importante y es el nombre de Jesús. Cuando tú comienzas a declarar el nombre de Jesús, tienes la llave para entrar al reino. El nombre de Jesús abre los cielos. Cuando tú declaras el nombre de Jesús, si hay momentos que solamente tienes fuerza, solamente puedes declarar el nombre de Jesús, hazlo, porque cuando tú lo hagas, vas a sentir la presencia del Señor rodeándote y viniendo sobre de ti. Enseguida pídele ser lleno del Espíritu Santo. Y entonces dice la Escritura que aquellos, como en el libro de los Hechos capítulo 2 del 1 al 3, que dice que fueron llenos del Espíritu y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Así que es importante saber que hay una evidencia que estamos viviendo bajo el poder sobrenatural y es cuando nosotros comenzamos a orar en esas lenguas. Nadie puede inventar esas lenguas ni imitarlas. Esas lenguas son habladas o nosotros hablamos esas lenguas cuando somos llenos del Espíritu. La Biblia dice que cuando somos llenos del Espíritu y le pedimos al Señor que nos llene de su presencia y nos llene del Espíritu Santo, seremos ayudados en nuestra debilidad. Porque ¿qué sucede cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo? Les he preguntado esto en algunas ocasiones. ¿Qué sucede cuando somos llenos del Espíritu Santo? ¿De qué somos llenos cuando somos llenos del Espíritu? Número 1, somos llenos de Dios. Si tú eres lleno del Espíritu, eres lleno de Dios. ¡Wow! Lleno de Dios. Ahora tú eres templo del Dios viviente porque Él habita dentro de ti. Él no habita en un edificio. Él habita en aquellos que le conocen y que han recibido la vida nueva. Así que número 1, somos llenos de Dios. Número 2, seremos llenos del amor. Nos sentiremos amados por Dios. Nos sentiremos amados cuando somos llenos del Espíritu. Y número 3, nos sentiremos, por tanto, llenos de fe y de poder.
Si somos llenos del Espíritu y somos llenos de Dios, seremos llenos de fe y de poder. Y eso es lo que nuestra mente necesita, llenarse de fe, porque la mente con nuestros pensamientos está operando, con nuestros propios pensamientos está operando en contra de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Por eso al ser llenos, la mente entra en una subordinación. La mente se somete a la verdad de Dios y podemos obedecer lo que Dios está hablando cuando nuestra mente es llena del Espíritu Santo, porque nos llenamos del amor y nos llenamos de la fe. Nos sentiremos amados y sentiremos que al que cree todo le es posible. Así es como necesitamos iniciar nuestro día, así es como necesitamos terminar nuestro día. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, dice, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. Es decir, a veces ni siquiera humanamente tratar de orar, a veces ni siquiera humanamente es lo correcto. A veces el querer orar humanamente no sabemos qué orar. O hay personas que empiezan a orar y echar rollo y no llegan a ningún lado. Son oraciones donde están hablando de lo que está pasando, de lo que están sufriendo, eso está bien, pero no llegan a ningún lado. Y solo es una oración que nos está problematizando y que nos está llenando de conflicto. Así que necesitamos por eso la ayuda del Espíritu Santo también para orar. Y que Él nos ayude en nuestra debilidad, porque dice que no sabemos orar. Tú tienes que reconocer que humanamente no sabes orar como conviene. Pero mira, un discípulo sabe cómo orar. Un discípulo que está familiarizado, que está todo constantemente conectado con la palabra, que ha ido renovando su entendimiento, la palabra de Dios se vuelve un hábito. Yo te puedo decir, desde luego, yo te lo puedo decir en 35 años de experiencia en la vida cristiana, cómo tu mente empieza a operar, ya no de acuerdo a tus criterios antiguos, de lo quien tú eras, sino ya tu mente opera siempre en lo que la palabra de Dios dice. Así que eso es lo que sucede cuando somos llenos del Espíritu Santo. Un discípulo que está habituado a la palabra se vuelve la manera de pensar, de operar la mente. La mente opera de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Entonces necesitamos ayuda en nuestra debilidad, porque es el Espíritu el que intercede por nosotros. El Espíritu ora por nosotros, pero ora en nosotros, orando por nosotros. Es decir, que cuando oramos en esas lenguas, el Espíritu está orando por nosotros al Padre. Él sí sabe lo que necesitamos. Desde luego, tú sabes, si tienes un problema económico, tú podrás decirle al Señor lo que necesitas. Pero hay algo todavía más profundo que tenemos que entender y que muchas veces no solamente el Señor va a dar respuesta a esa necesidad, sino Él nos va a hablar y Él nos va a decir algo que no habíamos visto en la situación, porque Él está intercediendo. Así que oren lenguas, oren el Espíritu. Corintios 14 dice, oraré en el Espíritu, pero también en el entendimiento. Una vez que oramos en el Espíritu, necesitamos entender qué es lo que hemos hablado, qué es lo que hemos dicho al Padre, porque no es un lenguaje que se pueda traducir como un idioma, que se puede traducir palabra por palabra, sino que estas lenguas traen un sentir a nuestro corazón. Nos darán un sentir de parte de Dios, de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y entonces cuando yo entiendo que lo que oré, Dios me está dando un sentir y le digo, Señor, ¿qué oré? Dime qué oré, qué estoy pidiendo, qué es lo que el Espíritu está intercediendo a mi favor. Él te va a hacer entender el sentir de lo que Él ha orado por ti, para que ahora tú lo expreses. Porque una vez que tú tienes el sentir del Espíritu, al orar en el Espíritu, en lenguas, ahora tú al soltar la palabra, ya no es tu oración, ya no es tu palabra, es el Espíritu Santo que está dándote una arma para la batalla. Y Él está haciendo que tú, la palabra que tú declaras al orar, y cuando tú estás hablando y llamando a las cosas que no son como si fueran, tú estás operando ya de una manera sobrenatural. En realidad, todos vivimos de esa forma, todos. La diferencia es que nosotros, quienes conocemos a Dios, deliberadamente podemos vivir de una manera sobrenatural, porque claro que las personas viven por lo que sienten y por lo que creen. La diferencia es que viven ajenas a la vida de Dios. Nosotros que le conocemos, podemos vivir deliberadamente, con el propósito de vivir de acuerdo a nuestra nueva identidad. Jesús dijo, si ustedes permanecen en mí, y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran. Wow. A ver si esto lo puedes recibir. Pidan todo lo que quieran y se les dará. Pidan todo lo que quieran. Es un cheque en blanco.
Pero ¿por qué Dios nos puede asegurar algo así? Porque si tú permaneces en su presencia y en su palabra, ya no eres tú, en el ego, en el yo, quien va a orar, sino eres tú conectado con Dios, orando la voluntad de Dios. Siendo Dios quien produce el querer como el hacer, hará que sus promesas se cumplan en tu vida. Él hará entonces que venga una respuesta en medio de tu necesidad. Así que el día de hoy me gustaría orar para que nuestros amigos que nos acompañan, si tú por primera vez estás escuchando esta palabra, recíbela. El Señor te ama. La Biblia dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo por ti, para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna, mas no se pierda. Dios no quiere que tu vida sea destruida, que tu vida se pierda por toda la eternidad. Él quiere que tú vivas en su salvación. Así que quiero orar por ti para que tú recibas hoy este regalo que Dios te ofrece. Y esto conmigo en este día, Señor, en el nombre de Jesús, yo reconozco que te necesito. Yo reconozco, Señor, que he vivido lejos de ti. Yo reconozco que necesito reconciliarme para poder vivir unido a ti. Así que te pido que me perdones y hoy pongo mi confianza. Dile, pongo mi confianza en lo que tú hiciste a mi favor. Hoy acepto y me rindo ante tu verdad y reconozco que al morir en esa cruz, tú pagaste y tú sufriste, Señor, el juicio y el castigo de mis pecados para que ahora yo sea perdonado y pueda tener una vida nueva. Yo te recibo hoy como mi Dios, como mi Señor, el dueño de mi vida y mi Salvador, en el nombre de Jesús. Y ahora, Señor, oro para que las personas que están aquí ahora y toda persona que recibe esta palabra, Señor, sea lleno de tu Espíritu Santo. Señor, en esta hora, llénanos de tu presencia, llénanos de tu poder, llénanos de tu amor, llénanos de tu Espíritu Santo, Señor. Hoy nos rendimos. Ríndete al Señor conmigo y dile, yo me rindo, Señor. Me rindo en medio de este agobio. Me rindo en medio del desánimo. Me rindo a ti en medio de la desesperación. Me rindo ante el problema económico, en medio del problema económico. Me rindo ante ti. Me rindo en medio de las circunstancias que estoy viviendo, Señor. Me rindo a ti. Y hoy, Señor, elijo conectarme contigo. Elijo hoy, Señor, vivir una vida sobrenatural al ser lleno de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Yo siento una paz tan maravillosa en estos momentos. Esta paz habla que el Señor tiene dominio ahora en tu vida y Él te hace descansar. Él te hace descansar. Él dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, yo los haré descansar. La fe está trabajando para que de esta manera tú puedas descansar. Así que en este día, actívate en el discipulado para unirte a una fe desafiante. Actívate. Y quiero, por tanto, anunciarles que el próximo martes nosotros estamos anunciando la reapertura de Avanza, nuestro centro de entrenamiento, porque nuestra visión es capacitarte para que tú puedas vivir en todo el potencial que te ha sido dado. Dios ha puesto tu vida en Cristo para que tú vivas una vida sin límites, alcances, hagas realidad tus sueños y vivas disfrutando del cumplimiento de las promesas de Dios. Así que te invito para que tú te registres y nos confirmes. Estaremos reanudando nuestro módulo Biblia para Todos. Tenemos un nivel básico en Avanza. Visita nuestra página Avanza y tú vas a encontrar ahí los cursos de nivel básico que ofrecemos para capacitar tu vida y para que de esta manera tú puedas activarte en un discipulado que hará unirte a la fe desafiante. Bien, pues sigan conectados. Gracias por acompañarme y recuerden que seguimos compartiendo. Los esperamos este domingo en nuestra transmisión en vivo. Dios les bendiga. Les amamos, familia.